Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto encontrarnos nuevamente por aquí. Hoy vamos a estar concluyendo el tema que iniciamos la semana pasada acerca de la familia. Y pues gracias por su atención y vamos a comenzar de inmediato. Bien, este es el file que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Y nuestro tema, como habíamos dicho, es la familia. Hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que la Biblia dice respecto a este tema tan importante. La semana pasada vimos que entre nuestros jóvenes, 8 de cada 10 consideran que el divorcio es una posible vía de escape de un matrimonio cuando hay problemas. Mientras que, como vamos a verlo el día de hoy, desde el punto de vista de nuestro Creador, el matrimonio tiene como fundamento principal la unidad. Dios dice que no se puede disolver un matrimonio. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vemos que el concepto de Dios, una vez que une a la pareja, es que se conviertan en una sola carne. Déjenme les comento que la palabra divorcio es una palabra que está muy relacionada con la palabra cirugía, que nos habla de separar dos cosas que han sido unidas perfectamente una con la otra. Esa es la imagen que se da que nos da la palabra divorcio. Usar algo para separar dos cosas que habían sido unidas de una forma muy especial, que es el matrimonio. Cuando Dios creó al varón, sabía que el hombre que había creado necesitaba un complemento. En Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que hizo Dios a una mujer que sería el complemento ideal para el hombre. Sería su complemento tanto físico, como complemento emocional, como complemento intelectual, como complemento espiritual. Cabe reflexionar de que, si Dios es un creador maravilloso y todo lo puede hacer, ¿por qué no creó Dios al hombre como una criatura completa? Si en el último de los casos el fin era la reproducción, Dios pudo hacerlo autorreproducible. Ya podemos ver que en la naturaleza hay algunos organismos que se reproducen por sí mismos. Son hermafroditas y digamos que son capaces de reproducirse sin tener una contraparte, una pareja. Dios pudo haber hecho al hombre de esa forma si él hubiera querido. Sin embargo, yo creo que algo muy importante para Dios era el asegurarse de ponerle un freno a su ego, al orgullo que todo hombre tiene, creándole una dependencia de alguien más, en este caso de su pareja. O sea, imagínense si de por sí somos un poco ególatras, ¿qué pasaría con nosotros si fuéramos así completamente autosuficientes? Dios siempre ha deseado que su criatura, que el hombre aprenda a depender de él. Entonces yo creo que al hacerlo de una forma incompleto, que necesitaba un complemento, Dios estaba asegurándose de que nosotros volteáramos a verlo a él y complementarnos con él. Que supiéramos que tenemos que recurrir a nuestro Creador, que no somos autosuficientes, como muchas veces el hombre piensa que lo es. Entendemos pues que cada uno de nosotros somos diferentes. Por esa razón Dios ha creado a la persona ideal para cada uno de nosotros. Nuestra tarea es descubrir dónde está nuestra media manzana. ¿Cuál es la etapa en la que nosotros elegimos o encontramos a nuestra pareja? O sea, no es cuando somos niños. O sea, cuando somos niños debemos de disfrutar nuestra niñez. Tampoco es nuestra juventud. Es la época en la que podemos tener muchos amigos y de esos amigos vamos seguramente a tener algunos que van a ser nuestros mejores amigos, aquellas personas en las que podamos confiar mucho. Y en ese buscar entre tantas amistades, estoy seguro que nosotros podemos empezar a detectar cuál es nuestro complemento, nuestra pareja. Y obviamente ya una vez que llegamos a la madurez, pues podemos ya elegir. Pero porque pudimos vivir las diferentes etapas anteriores, ahora estamos en posibilidad de poder elegir a la persona adecuada, a la que nosotros consideramos que es nuestro complemento ideal. Entonces, la importancia de vivir nuestras etapas. No adelantarnos y tal vez en un deseo de separarnos de nuestro hogar porque ya no soportamos situaciones o por X, decidamos unirnos a una pareja que no es nuestro complemento ideal. Ok, entonces Dios tiene para la familia un concepto de unidad.
Pero Dios, recordemos que Dios también es un Dios de orden. El matrimonio tiene como base principal la unidad. Sin embargo, dentro de la unidad, Dios estableció un orden para que la familia funcionara. Y así es como se expresa en el siguiente versículo. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dios nos está fijando aquí un claro orden en el cual se debe de regir el matrimonio, la familia. El marido es la cabeza de la mujer. Y podemos ver este mismo principio reflejado en diferentes instituciones que Dios creó. Dios estableció un orden para la familia. Este orden, si lo queremos poner de arriba hacia abajo, Dios dijo, bueno, primero es Dios. En segundo lugar va a estar ubicada la pareja. En tercer lugar va a estar ubicados los hijos. Y en último lugar va a estar ubicado el trabajo. Dios estableció un orden también para las iglesias, que es otra de las instituciones que Dios creó. Y Dios dijo, la cabeza de la iglesia es Dios. ¿Ok? Y de ahí para abajo, todo lo demás va a ser considerado como un cuerpo. En el cuerpo, pues tiene manos, tiene ojos, tiene orejas, tiene todo eso. Y ese cuerpo, pues está representado por personas. O sea, Dios es la cabeza y la cabeza dirige al cuerpo, que son personas que están en diferentes posiciones dentro de la iglesia para que todo el cuerpo funcione correctamente. Otra de las instituciones que Dios creó es el gobierno. Dios siempre se ha referido a su forma de gobernar como un reino. Y un reino obviamente pues está gobernado por un rey, que en este caso es Dios. Y de ahí para abajo pues gobernadores que gobiernan diferentes provincias, hasta llegar hasta el punto bajo. Entonces vemos que Dios siempre establece un orden para que las cosas puedan funcionar. En el caso del versículo que vimos, Efesios 5:23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él, Cristo, es su Salvador. Entonces, este concepto de que el marido es cabeza de la mujer se ha realmente malentendido, y esto ha traído como consecuencia algo que nosotros conocemos como el machismo. Este machismo está muy difundido principalmente dentro de las culturas hispanas, sin embargo no es exclusivo de la cultura hispana, lo podemos ver en diferentes otras culturas, y realmente tiene como origen el haber malentendido ese concepto de que el hombre es cabeza de la mujer. Porque entonces pensamos, bueno, como yo soy cabeza de la mujer, entonces la mujer puedo ponerle el pie encima de ella porque yo soy quien manda. Pero si analizamos bien el versículo, la segunda parte del versículo dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea, sí, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Él fue capaz de morir, de dar su vida por su iglesia, para que su iglesia pudiera estar sana, para que su iglesia pudiera ser una iglesia ideal. De la misma forma nosotros, dentro de la familia, nosotros los varones somos las cabezas de la familia, pero tenemos que estar dispuestos a, primero que nada, someternos a Cristo, ¿okay? Para que de esa forma podemos nosotros regular nuestra vida conforme debe de ser, y estar dispuestos, como Jesús dio su vida por su iglesia, estar en un dado punto dispuestos a dar nuestra vida por nuestras propias esposas. Ese es el tipo de relación que es adecuada. La mujer se sujeta, pero a un hombre que la ama tanto que es capaz de dar su vida por ella. Entonces podemos tener claro que cuando Dios dispuso que el hombre fuera la cabeza de la familia, simplemente estaba estableciendo un orden. Ese orden nada tiene que ver con la importancia del rol de cada individuo de la familia. ¿Por qué? Porque dentro de la familia cada una de las partes es muy importante. En las diferentes instituciones que Dios creó, tanto en la familia como en la iglesia como en el gobierno, cada una de las partes es importante. Ninguna es superior a otra. Dios dejó instrucciones muy claras en cuanto a la forma en la que la familia se desarrollaría. Vemos como punto número 1 que a la pareja, al hombre y a la mujer, les dice: por lo demás, Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es importante ver aquí dos cosas. Dios ordena al hombre que ame a su mujer, y a la mujer le demanda respeto.
Yo creo que aquí es bien importante que veamos esta parte, porque ¿por qué al hombre le manda a amar a su mujer? Porque muchas veces nosotros confundimos, los varones confundimos el amor con el instinto, las relaciones sexuales o con otro tipo de conceptos de amor que están alrededor en el mundo. Y de repente decimos, bueno, es que yo ya no amo a mi esposa, ¿ok? Y como no la amo, pues voy a separar de ella. Sin embargo, Dios nos da una instrucción que dice, ama a tu mujer. No nos dice, ama a tu mujer si sientes que la amas. No nos dice, ama a tu mujer si te nace del corazón. No nos dice, en otras palabras, no nos da la opción de que los sentimientos intervengan en este punto. La orden es, ámala. Recuerden que la definición de amor que habíamos visto anteriormente era que cuando una persona ama a su pareja, la sustenta y la cuida. Que habíamos hablado de que sustentar tiene que ver con proveer todo lo que la mujer necesita. Y cuidar, pues obviamente tiene que ver con protección. Entonces lo que Dios nos está diciendo, no importa si tú sientes que amas a tu pareja, usted tiene que cuidarla, usted tiene que proveer para ella, usted tiene que actuar como si sintieras que estás enamorada de ella. Y algo curioso pasa con eso. Yo espero que alguna vez puedan comprobar esto. A veces uno piensa que las relaciones están terminadas. Y bueno, tal vez no sientes en tu corazón llevarle unos chocolates a tu esposa, llevarle una flor a tu esposa. Pero cuando tú haces caso a esta instrucción que dice ama a tu esposa, aunque no lo sientas, y tú dices, bueno, ok, le voy a llevar a mi esposa unos chocolates, le voy a llevar a mi esposa unas flores. Curiosamente, cuando tú haces ese acto, pasas a la tienda, compras las flores, compras el chocolate y se lo entregas a tu esposa, a tu pareja, algo maravilloso pasa dentro de uno mismo. O sea, porque entonces las acciones despiertan a los sentimientos. Vean lo importante de esto. O sea, nosotros pensamos que para comprar, para regalarle unos chocolates o unas flores a nuestra esposa tenemos que sentirlo. Pero cuando lo hacemos al revés y primero actuamos, entonces los sentimientos siguen a las acciones. Esto es lo maravilloso. Por eso Dios dejó esas instrucciones. Cada uno de vosotros ame a su mujer. Entonces, es una instrucción, no es que la vas a amar si lo sientes. Simplemente haz lo que hace una persona cuando está enamorada de su pareja. Y a la mujer le manda que respete a su marido. Esto me llama mucho la atención. Según este versículo, Génesis 3:16, cuando Dios le da a la mujer el castigo por haber obedecido a la serpiente y haber violado la orden de Dios de no comer del fruto, le dice, a ti mujer, en ti multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo que está diciendo Dios aquí es que en tu relación con tu pareja vas a intentar siempre tomar control sobre tu pareja. Por eso Dios, cuando le dice a la mujer, respeta a tu marido, le está diciendo que tiene que contener ese deseo natural que todas las mujeres tienen en un momento dado, querer estar por encima de los maridos. Continuamos con la instrucción a los padres. A los padres les pidió que instruyeran a sus hijos y les enseñaran el temor a Dios. También les pide que no provoquen a ira a sus hijos. Entonces aquí vemos 3 puntos importantes: la instrucción a los hijos, enseñarles el temor a Dios y no provocar a los hijos. La primera, vean lo que dice en Deuteronomio 11, 18 y 19. Dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Las enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en la casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí hay 2 cosas muy importantes. Dios nos invita o Dios nos ordena que instruyamos a nuestros hijos, pero esas palabras, para que nosotros las podamos enseñar a nuestros hijos, dice primero en el versículo 18 que esas palabras tienen que estar en nuestro corazón. Una vez que tú las tienes en vuestro corazón y esas palabras son parte de tu alma, entonces las enseñarás a tus hijos. No, yo creo que aquí vale la pena reflexionar un poco si nosotros como padres hemos estado cumpliendo con esta parte, porque esto implica que nosotros tenemos que conocer las instrucciones de Dios primero, traspasarlas a nuestros hijos.
Yo creo que aquí la pregunta que deberíamos de hacernos es cuánto nosotros conocemos de la palabra de Dios para poder pasar eso. Y bueno, la cosa es muy sencilla. Yo estoy seguro que todos nosotros podemos encontrar en nuestras casas en este momento una Biblia por ahí. Y tal vez esto despierte el interés en ti en ver, bueno, qué es lo que Dios dijo que tenía yo que instruir a mis hijos, qué es lo que Dios quiere que les enseñe a mis hijos. Y empezar por ahí. Este es mi deseo, que tal vez el estar escuchando estas palabras te motiven para que tú abras ese libro que tal vez está un poco empolvado por ahí. Y también nos manda que enseñemos a nuestros hijos a temer a Jehová. Vean este versículo, Deuteronomio 31:13 dice: y los hijos de ellos que no supieren, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. La palabra temor es una palabra muy interesante porque no quiere decir miedo o eso que nosotros conocemos, ¿no? Esta palabra temor tiene que ver con estar conscientes de la presencia de Dios. A ver si les puedo explicar. Cuando nosotros estamos conscientes de que alguien está con nosotros, actuamos de forma diferente. Entonces, quiere decir que estamos actuando por temor a que alguien que está junto a nosotros pueda ver lo que estamos haciendo. Ese es el concepto de esta palabra temor que debemos de tener a Dios. O sea, cuando nosotros estamos conscientes que Dios está viendo lo que estamos haciendo, cuando estamos conscientes de que Dios está viendo a dónde vamos a ir, cuando nosotros estamos conscientes de que Dios nos está viendo lo que estamos haciendo, estoy seguro de que actuamos de diferente manera. Eso es a lo que se refiere la palabra temor. O sea, está consciente de que Dios está contigo, entonces, por lo tanto, teme. Eso es lo que nosotros debemos inculcar en nuestros hijos. Y otra cosa que me llama mucho la atención, la tercera instrucción, que es respecto a no provocar a nuestros hijos a ira. Vamos a leer el versículo para que lo veamos claramente. Dice, Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay dos conceptos aquí que parece que estuvieran chocando, porque dice: no provoques a ira a vuestros hijos, pero críalos en disciplina y amonestación. La disciplina y la amonestación obviamente es algo que no debe de faltar en la familia. Tú tienes que disciplinar a tus hijos. Y la Biblia habla mucho y muy frecuentemente del uso de la vara. A pesar de que eso va en contra de lo que muchos psicólogos dicen, de que no le pegues al niño porque se trauma. No, la Biblia literalmente habla de que a veces la vara es necesaria para corregir a nuestros hijos. Pero cuando dice no provoques a ira a vuestros hijos, ¿cómo podemos compaginar estas dos ideas? ¿Cómo yo lo corrijo sin que provoque su ira? Porque a muchos niños pues no les va a gustar que les corrijas con una vara. Pero esto es algo bien importante de entender. Lo que nos está diciendo aquí Dios, cuando dice no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación, nos está diciendo que la disciplina tiene que existir, pero que esa disciplina tiene que ser firme. O sea, no tiene que ser una disciplina que tenga como finalidad de lastimar a la persona moralmente o físicamente. Tu intención cuando estás castigando no es herir a tu hijo. Tu intención es llamar su atención para que sepa que no debe de hacer eso. Entonces tú tienes que ser firme cuando lo estés disciplinando, sin que entres en esa provocación con el niño. Él debe de saber que lo que tú le estás diciendo se tiene que hacer es hablar con firmeza, pero sin rudeza. De esa forma, pues obviamente no estás confrontando al niño, simplemente le estás diciendo qué es lo que tiene que hacer y le estás dejando claro que si no lo hace vas a tener que corregirlo y eso no va a cambiar para nada. Veamos la instrucción a los hijos ahora. A los hijos les dio las siguientes instrucciones. Les dijo: honren y obedezcan a sus padres. Esto lo podemos ver en el siguiente versículo que dice Efesios 6:1-3. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Es maravilloso. Este es el primer mandamiento con promesa. Tiene una promesa pegada a este mandamiento. Dice: si tú honras a tu padre y a tu madre, dice, te va a ir bien y vas a ser de larga vida sobre esta tierra. Qué maravilloso es saber esto, o sea, porque a veces nosotros no sabemos por qué no nos va bien en la vida o por qué pasan muchas cosas, ¿no? Pero sin que esa sea
el motivo siempre es uno de los motivos principales, porque dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Bien, si vemos entonces este versículo acerca de para los hijos, el primer punto del que trata es el punto de la obediencia, ¿no? Dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Este concepto de obediencia es tan importante para Dios que lo encontramos en diferentes listas de pecados que Dios nos da cuando pone cosas que no debemos de hacerse. Por ejemplo, en Romanos 1, 29 al 32 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres. Vean dónde está este concepto insertado de desobediencia a los padres en medio de fornicarios, en medio de ávaros, en medio de homicidas, en medio de todo eso. O sea que Dios, este concepto de desobediencia a los padres es muy grave a los ojos de Dios. Si vemos en el Antiguo Testamento, vemos las instrucciones que Dios dio cuando dio todas sus ordenanzas acerca de los hijos que eran desobedientes. Podemos ver en Deuteronomio 21, 20 al 21, dice, y dirán a los ancianos de la ciudad. Está hablando de un caso en el que unos padres tienen un hijo que es rebelde, ya no lo pueden controlar, y entonces Dios le dice, bueno, van a llevar a su hijo, lo agarran, lo llevan con los ancianos, que son las autoridades de la ciudad. Versículo 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Y entonces dice, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Cuando leemos este tipo de cosas nos damos cuenta de que Dios era muy serio. En el Antiguo Testamento vemos a muchas instrucciones dadas por Dios de quitar la vida a personas desobedientes, a personas que robaban, a personas que hacían mal. Y bueno, es la forma en la que Dios corregía a su pueblo, y habría que revisar nuestros sistemas de justicia y ver por qué el hombre ha tratado de quitar cosas que Dios consideraba necesarias para el bienestar de la sociedad. Bueno, la segunda parte de este versículo, dirigido a los hijos, habla de honrar a nuestros padres, y esto tiene que ver con reconocerles, cuidarles, guardar su testimonio, etc. O sea, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que tener cuidado de nuestros padres, principalmente cuando son grandes. Tenemos que cuidar a nuestros padres, tenemos que guardar su testimonio. ¿Cuántas veces con nuestros actos nosotros deshonramos a nuestros padres? Porque desgraciadamente cuando alguien ve a un chamaco hacer cosas que no debe, muchas veces dice, así ha de ser su papá, igualito. Ya de alguna forma estás deshonrando a tu padre con tus actos. Por eso el pedido de Dios en el versículo que dice que obedezcamos a nuestros padres, que honremos a nuestros padres, y como consecuencia nos va a ir bien y vamos a tener larga vida. Ok, para continuar vamos a ver qué podemos decir entonces con respecto al divorcio, porque este divorcio obviamente trae como consecuencia la ruptura de las familias. Vamos a ver un poquito más respecto a este punto. ¿Qué opina Dios acerca del divorcio? Hemos visto hasta aquí que la intención de Dios respecto a las relaciones familiares es que estas relaciones sean fuertes, sean amantes, sean duraderas. También notamos que las leyes de Dios respecto a la familia están dirigidas hacia la unidad. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto es por la simple y sencilla razón de que la unidad no es algo por lo que Dios lucha, ni siquiera es algo que Dios logra. La unidad es lo que Dios es. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Cuando Dios habla de su relación cuando Jesús hablaba de su relación con su Padre, Él siempre dijo, somos uno, no somos dos personas, es la unidad. Dios es una persona. Entonces el matrimonio debe de reflejar la naturaleza de Dios. Concluimos entonces con esto, que porque Dios es uno, porque Dios ama la unidad,
la desunión en una familia, la desunión en un matrimonio, le desagrada. Las familias desintegradas no reflejan las normas y la naturaleza de Dios. Entonces, resumiendo en una palabra, Dios definitivamente no está de acuerdo con el divorcio. En una ocasión, los fariseos, los judíos, le preguntaban a Jesucristo, bueno, y si tú dices que el matrimonio no se debe de disolver, entonces ¿por qué Moisés nos autorizó las cartas de divorcio? Y Jesús fue muy claro y les dijo, eso fue por la dureza de vuestro corazón, les dijo. Pero en el principio Jesús les recordó que el matrimonio, la orden para el matrimonio había sido que lo que había unido Dios no lo separara al hombre. Serán una sola carne, les dijo. Si Moisés les dio a ustedes esa opción del divorcio, es pues porque ustedes son unos duros de corazón. Les decía en vez de decirle que eran unos cabezones. Muy bien, con esto vamos a concluir el día de hoy. Vamos a continuar la próxima semana. Se nos alargó un poquito el tema y se nos acortó un poco el tiempo. Pero bueno, creo que vale la pena cortar aquí y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado y espero que hayan disfrutado este tema. Gracias por todo. Hasta la vista.